Vamos a hacer una oración y así estaremos entrando en la prédica. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Señor, que han tomado parte de su tiempo para venir a alabar y exaltar tu santo nombre y así también para alimentarse de tu palabra. En este momento te pido que sea usted obrando poderosamente, Señor, a través de los labios de su siervo. Y así también, Señor, que de mis labios salga la verdad y nada más que la verdad. Que su Espíritu Santo ministre conforme a su voluntad a cada uno de nosotros. Que podamos salir con la mente transformada, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y porque sé que preparará el corazón, la mente de cada uno de los que aquí estamos para que esta palabra caiga en buena tierra. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1. El título de esta prédica se llama Esperanza en las aflicciones. Y vamos a estar meditando del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, voy a leerlo. Quiero que siga con su vista. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy bien, tenemos esta introducción de la epístola de Pedro a los de la dispersión, del versículo 1 al versículo 12. Podemos ver en el primer versículo cómo Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo, un tema que nunca estuvo puesto en duda ni en tela de juicio. Pedro fue el líder de los apóstoles, Pedro estuvo en las listas que hay en los evangelios, él fue el que encabezó las listas en las cuales se nombra a los apóstoles. ¿Sabía usted que Pedro es el personaje bíblico más mencionado después del Señor Jesucristo en los evangelios? Entonces en los evangelios hay un personaje que es más mencionado, es Jesús. Después de él es el apóstol Pedro. Y así sucesivamente tenemos diferentes puntos que nos dan la veracidad de que Pedro verdaderamente era un hombre de Dios, un hombre enviado de Dios, un hombre escogido por el Señor. ¿Para qué? Para predicar su palabra como apóstol. Esta epístola, hermanos, fue escrita aproximadamente entre el año 64 y 65 después de Cristo.
Y hay una circunstancia muy particular que pasó en ese tiempo, que fue el incendio de Roma. Cuenta la historia, hubo un historiador que se llamó, es más conocido como Tácito, es Cayo Cornelio Tácito. Él fue un historiador del primer siglo. Este hombre escribió que había estado pasando algunas circunstancias entre los emperadores, entre la gente importante de Roma, y él escribe del gran incendio en Roma. Había un hombre que era el emperador Nerón, un hombre despiadado, en el cual manifestaba grandes síntomas de crueldad ante la gente, muchísimo más hacia los extranjeros. En el tiempo de Nerón se cuenta en la historia, puede usted buscarla en internet, se llama Los Anales de Tácito. Ahí puede uno ver, puede uno observar cómo Nerón era un hombre despiadado, pero también se entiende, por lo que uno va leyendo, que él provocó el incendio. Nunca, incluso los historiadores no lo afirman, pero no hay que ser tan inocente para no creerlo. Usted puede leerlo, acuérdese Los Anales de Tácito. Yo creo que sí lo incendió él. Incluso dice que cuando estaba el incendio, él agarró su violín y se empezó a echar unas rolas, viendo cómo se quemaba, y empezó a tocar algunas notas en las cuales se identificaban en las obras de teatro cuando hacían la obra de Troya, y algunos decían que lo disfrutaba. Y de repente, después de que se incendió Roma y se acabaron tantas colonias, bueno, él construyó un palacio precioso ahí, ¿no? Entonces se entiende que él mandó a quemarlo para construir lo que él traía ya planeado. Eso pasó en el año 64, 65, después de Cristo. Hubo un gran tema en este incendio, en este tema. ¿Por qué menciono a Nerón y por qué menciono un poquito la historia? Porque la gente empezó a dudar de que había sido un accidente, y empezó a correr el rumor de que había sido Nerón el que había mandado a quemar Roma. Entonces, usted sabe que cuando se empieza un rumor y el rumor llega a personas que tienen más o menos credibilidad, y si alguien te dice, pues yo pienso que tal vez sí, y el rumor se hizo casi una verdad, y de repente todo el pueblo ya decía, el que mandó a quemar Roma fue Nerón. Entonces Nerón agarra, y esto fue en pocos días, desde el día que el incendio duró una semana. Cuando termina el incendio, él abre las puertas de su palacio y los jardines y trata de atender a los heridos, de darles de comer, pero la gente no se estaba apaciguando con eso. Entonces a Nerón se le ocurrió la gran idea de buscar un culpable. ¿Y quién creen que fue el culpable? Los cristianos. Entonces a Nerón, que se le ocurre, vamos a buscar un culpable de esta masacre que acaba de pasar, y dice, los cristianos son los culpables. Entonces van y empiezan a buscar a los cristianos. Se dice que los embarraban en brea y los incendiaban y los crucificaban boca abajo, boca arriba. ¿Por qué? Por haber mandado a quemar a Roma. La cuestión está que ¿cómo sabían que la persona era cristiana? Porque llegaban y les preguntaban, ¿usted qué es? ¿Judío o griego? ¿Y qué fe profesa? El cristianismo. Culpable. Y eso fue lo que pasó.
Así empezaron a echarle la culpa a todos los cristianos en el año 64. Fue un holocausto, mataron a muchísima gente. Cuenta la historia, en los anales de Tácito cuenta que los agarraban, los desnudaban a los niños, a las mujeres embarazadas, los rociaban con sangre de animales y los envolvían con cueros de animales frescos, y a los leones, a los perros, a las hienas, para que los hicieran pedazos. Entonces, para que a la gente se le olvidara que Nerón era el culpable, pues se le ocurrió mandarlos al circo. Entonces, todo este show que les estoy platicando lo hacían en el circo romano. He ahí los mártires de la iglesia. He ahí los mártires del cristianismo. ¿Cómo identificaban que la persona era cristiano? Porque le preguntaban. Por muchísimas décadas, por mucho tiempo, se le ha preguntado o se ha dicho o se nos ha cuestionado: ¿tú qué respuesta darías si alguien te confrontara? ¿Qué religión profesas? ¿En quién crees? Ellos, manteniéndose firmes en la fe, dijeron: en Cristo. Y por solo decir en Cristo, culpables. Y ese fue algo trágico que hizo Nerón. Se lo recomiendo, búsquenlo, está en internet, léanlo. La mayoría de páginas que busqué dicen lo mismo. Entonces, los anales de Tácito se los recomiendo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí aparece Pedro. Pedro se cree que estaba cerca de Roma. Es probable, no se sabe. Él identifica, cuando está escribiendo, él dice que estaba desde Babilonia, pero no era idóneo creer que él estaba en la Babilonia tal cual, sino a Roma se le identificaba como Babilonia, para no poner en el escrito estoy en Roma, así como que tú me entiendes que estoy en Babilonia, y sabíamos que estaba en Roma. Entonces Pedro, viendo todo esto, identificando todos estos temas, les escribe a los hermanos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, versículo 1. Pedro les escribe a todos ellos. Si usted trae su Biblia, y su Biblia trae los viajes misioneros de Pablo hasta atrás, le recomiendo que vaya rapidito. Si es que trae Biblia, número 1, y si su Biblia trae los viajes misioneros de Pablo hasta atrás, usted se ve en cualquier viaje misionero, va a ver en el mapa del lado derecho arriba el Mar Negro. ¿Alguien ya lo encontró? Sí, ok. En el lado derecho, arriba, está el Mar Negro, ¿sí es correcto? Abajo, ahí aparece Ponto, Galacia, ¿sí está bien? Capadocia, Asia. ¿Sí? Si es un mapa moderno, va a decir Turquía. Si el mapa es moderno, va a decir Turquía. Está el Mar Negro y abajito, o dice Turquía, o dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, esa era la región del Asia Menor. Esa región del Asia Menor pertenecía al Imperio Romano. Entonces Pedro, entendiendo cómo se sentía el cristianismo en el Imperio Romano, cómo se sentía la gente, los hijos de Dios, los cristianos en este Imperio Romano, él empieza a escribir esta carta. ¿Por qué se llama esta predicación Esperanza en las aflicciones? Porque imagínese, mi amado hermano, el sentimiento de un cristiano. Si usted ve su mapa, ahí donde dice Ponto, Galacia, Capadocia, hacia Roma, le colgaba, o sea, estaba lejísimos, estaba muy lejos. Pero era un imperio, y lo que se hacía en Roma, se hacía en todo el imperio. Si alguna ley se dictaba o se decretaba, el emperador decretaba algo, aplicaba a todo el imperio. Entonces imagine usted el sentimiento de los hermanos cristianos que estaban ahí en la región del Asia Menor, en la región de Turquía, cuando se empiezan a enterar de que a los cristianos los estaban matando. Se empiezan a enterar de que a los hermanos, cuando los empezaron a interrogar
sobre qué fe profesaban. Ellos dijeron, somos cristianos. Por ese simple hecho, los declararon como culpables. Entonces aquí es donde aparece Pedro a intentar recordarles que hay una esperanza en medio de las aflicciones. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Desde sus primeras palabras, el apóstol Pedro empieza a intentar dar una dosis teológica de verdad. ¿Para qué? Para que los hermanos estén bien firmes en la fe en nuestro Señor Jesús. Dice, según la presciencia. Es algo que Dios planificó por anticipado. Esa presciencia antes de la fundación del mundo. Sí, ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y aquí es donde aplica y donde empezamos a transportar esta palabra a los cristianos de todas las edades. Es donde empezamos a transportar la palabra a los cristianos que estamos hoy en este día aquí. A los cristianos que en algún momento vamos a escuchar este mensaje. ¿Sí? A cada uno de los que estamos dispersos, que hemos sido elegidos según la presciencia, según lo que Dios planificó por anticipado desde antes de la fundación del mundo. En santificación del Espíritu, a nosotros se nos habla. A cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y cierra la salutación. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A cuántos les tocó escribir una carta a mano? ¿A cuántos les tocó escribir? Ok, cuando escribes una carta a mano, a quien se la dediques, ¿sí? Para mi abuelita. Hola abuelita, espero y te encuentres bien. Te saludamos desde Orizaba, ¿no? Y después, punto, esa es tu salutación. Y de ahí te arrancabas, ¿no? Cuando vengas me traes un regalo, ¿no? Y íbamos a correos, le poníamos un sello, era emocionante, no me acuerdo. Ya, se mandaba, como al mes le llegaba la carta. Ok. Pero imagínese, hermano, esto es una carta. El apóstol Pedro, entendiendo el contexto de que están matando a la gente, y les pone gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos, estamos en un momento de aflicción. El escritor va a darle una palabra de aliento y la salutación así era con gracia y paz. Es algo en el cual el receptor de la carta, cuando empieza a leerla, yo creo que los receptores estaban esperando, no se preocupen, pronto voy a mandar un barco con soldados por ustedes, ¿no? Para rescatarlos, ¿no? El contexto de la carta es, estén tranquilos porque vienen las aflicciones, pero Dios está con ustedes. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando decimos ese amén solo se puede decir con la fe del Hijo de Dios que hay en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo. Esa fe solo viene a través de la palabra y se vivifica a través del Espíritu Santo. Muchas personas, así como usted ahorita dijo amén, muchísimas personas no creen eso, no podrían decir amén, porque no existe tal fe, no hay tal fe en sus corazones. El apóstol Pedro escribió esto, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Volviendo en el tema, en el contexto de que estaban matando a los hermanos, de que estaban matando a los cristianos en el Imperio Romano, de que era muy probable que en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, llegara ese mandato del emperador de matar a los cristianos por haber mandado a quemar Roma. Ese era el pretexto. Ese era el mandato. Entonces los hermanos cristianos que estaban en esta región del Asia Menor que pertenecía al Imperio Romano, Pedro les dice
que según la grande misericordia de Dios Padre, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. En medio de estas aflicciones que hay y que ustedes están oliendo esos vientos de aflicción y esos problemas, y ya están llegando los rumores de persecución, rumores de guerra, rumores de circunstancias difíciles, ustedes están renacidos en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro, hablándoles este lenguaje cristiano, este es un lenguaje que conocemos los creyentes, tal vez de una o de otra forma, te puedes tardar unos segundos más, leer un poquito más lento, pero lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque sabemos de lo que está hablando, porque sabemos que esta esperanza viene a través de Jesús, que vino a esta tierra, que nació, que creció, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que nosotros podemos ir entendiendo. Pedro les está diciendo lo mismo a los hermanos que estaban allá en la Turquía. Era necesario que ellos entendieran cuál era la base de su fe, cuál era la base de lo que Pedro estaba intentando decirles. Esta esperanza viva es un optimismo confiado. ¿Acaso, hermano, en algún momento de una angustia o de una aflicción, nos acordaremos de que hay una esperanza? En los momentos difíciles en los cuales usted y yo podemos estar cruzando por nuestra vida, nos acordaremos que hay una esperanza. Déjeme decirle que deberíamos de acordarnos de esa esperanza viva, que es a través de Cristo Jesús. Deberíamos de acordarnos cómo esta esperanza procede de Dios. Esta esperanza, mi amado hermano, es un don de gracia y está definida por las Escrituras. Cada una de estas cosas que la palabra misma nos marca, es esa esperanza que viene a través de Cristo a nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno del cuerpo de Cristo, cada uno de los cristianos, deberíamos de estar bien conscientes de que verdaderamente hay una esperanza viva para cada uno de nosotros. Hoy te pregunto, ¿cómo andas de aflicciones? ¿En qué momento estás viviendo tú en aflicciones en esta temporada, en este día, en estas fechas? ¿Ha habido vientos de aflicción hacia ti? ¿Ha habido circunstancias difíciles que vienen hacia tu vida? ¿Han estado pasando circunstancias en las cuales estás batallando por entender esa esperanza viva? ¿Alguno de nosotros ha estado pasando por circunstancias así? Si sí, hermano, es el momento de afirmarse en esta esperanza viva que es Cristo Jesús. No hay motivo por el cual el cristiano debería de olvidar esta esperanza. Muchas veces, ¿cuáles son las circunstancias de nuestras aflicciones? Las circunstancias de las aflicciones, problemas familiares, problemas laborales, deudas económicas, problemas con algún hijo, problemas en el matrimonio. Y podemos ir palomeando una larga lista de cosas que nos puede ir pasando, que nosotros las consideramos aflicciones. Pero ninguna de este tipo de aflicciones terrenales, amado hermano, a nosotros aplica que haya persecución para ser martirizados. Ninguno de este tipo de circunstancias, de este tipo de aflicciones, a Dios gracias, aplica como aplicaba para la gente de esta región. Nosotros estamos tranquilos. Muchas de las cosas por las cuales estamos afligidos son cosas por las cuales nosotros mismos nos buscamos. Pero estos hermanos de los que estamos hablando hoy, ellos estaban en riesgo sus vidas, las vidas de sus esposas, las vidas de sus hijos. Fueran ancianos, fueran jóvenes, fueran niños. Los romanos llegaban y mataban a todos. Los quemaban, los crucificaban. Cuenta la historia que algunos los empalaban. ¿Qué significa cuando los empalaban? Los bañaban de brea. Brea es un combustible. Y ya que estaban bañados de brea, los
por lo regular desnudos, les metían un palo en la boca del estómago y los cargaban, los levantaban a una altura considerable, vivos, y los incendiaban para que estuviera iluminada la calle. Ya no se podían bajar. Así morían ellos, a muchísimos. Los romanos eran unos asesinos despreciables y así los mataban. Algunos, cuando estaban ya crucificados, muertos, los incendiaban. ¿Para qué? Para que estuviera la calle alumbrada. Dice que Nerón pedía que haya luz hasta que amanezca. Entonces prendían y prendían gente. Al cristiano actual, el entorno de nosotros, no tenemos ningún tipo de aflicción similar siquiera a lo que pasaba con estos hermanos. ¿Por qué no acordarnos de esa esperanza? Estoy seguro, hermano, que algunos tendrán más aflicciones que otros. Algunos habrán pasado por algunas diversas pruebas más difíciles que otros. Pero de lo que sí estoy seguro es que nadie ha padecido persecución en la cual su vida corra peligro para ser martirizado. Y eso es gracias a Dios, tenemos paz. Vivimos en un país en el cual hay paz. Y es probable que pueda ser que alguien diga, bueno, pero en tal zona del país hay persecución. Les aseguro que de una u otra forma, la gente, si huye de ese lugar, ya no, la persecución no va a seguirlos. ¿Por qué? Porque en otros lados hay paz. Entonces, era un caso muy fuerte esto. Pero en el versículo 3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice la Nueva Biblia Viva, y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Esa es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Entonces, estamos en el contexto de que hay una esperanza viva para todos los cristianos, gracias al Dios Padre, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso dice en el 3. Y en el 4 dice, para una herencia incorruptible. Ustedes tienen una herencia que no se puede destruir, que no se puede marchitar y que no se puede manchar. Esa es la herencia que nosotros tenemos, reservada en los cielos para vosotros. Cada uno de nosotros, si en algún momento hay una crisis emocional, hay un punto en el cual estamos de capa caída, en el cual las circunstancias que nos están rodeando están dominando nuestro temperamento, están dominando nuestras emociones. Una de las cosas que el creyente debe de tener seguro es que todas estas circunstancias que están pasando a tu alrededor no van a superar por ningún motivo la morada reservada que tenemos en los cielos. Por ningún punto lo que te está pasando aquí en esta tierra va a superar lo que te está esperando en la gloria eterna. Pero, amado hermano, estamos en la tierra y somos carne. Y nosotros podemos decir, sí, yo sé que allá hay calles de oro, pero el oro lo necesito aquí. Sí, yo sé que allá va a haber vida eterna y voy a tener provisiones y lo que sea, pero Señor, yo eso lo necesito acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las emociones, con el temperamento de la persona, con las circunstancias que van pasando? Tus emociones en tu mente empieza a haber una batalla. ¿Y qué es lo siguiente que pasa en la vida del creyente? Empieza a flaquear su fe. El siguiente punto en el cual nosotros podemos encontrarnos, o el creyente se puede encontrar, el cristiano, es que va a empezar a flaquear su fe. Es que va a empezar a dudar. Es que, pues yo tengo congregándome 2, 3 meses y miren cómo me va. Y es que yo hago esto y yo ofrendo y yo participo y yo me sumo a los proyectos, y empieza el yo-yo en el cristiano. Y es que yo hago esto otro, yo soy, yo voy.
¿Por qué? Porque el creyente, porque el cristiano, porque el hombre, por lo regular tenemos a medir nuestro estatus espiritual con nuestra labor que hacemos en medio de nuestro entorno, llámese la iglesia. Entonces, cuando una persona considera que según sus propios méritos está cumpliendo con todas las cosas terrenalmente, entonces considera que debe de venir una bendición extra. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Y así no es. Así no es. Hay una línea que nosotros seguimos. No es por vista, es por fe. Nosotros lo que hacemos, el servicio que usted da, el servicio que damos, y cada una de las circunstancias que conlleva participar en la iglesia, eso lo hacemos para el Señor, por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque es un mandato en su palabra. Nunca en ningún momento vamos a intentar cuestionar al Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo hago esto? De ningún motivo. Porque ahí es cuando la gente empieza a cuestionar este tipo de cosas, es cuando empieza a flaquear la fe de las personas. Y ahorita vamos a ir a ese punto. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok. Estamos hablando del versículo 3 que hay una esperanza viva. Después de que hay una esperanza viva, hay una herencia que no se destruye, que no se marchita y que no se mancha. Pero en el versículo 5 nos dice que cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, somos guardados por el poder de Dios. Ahora, amada iglesia, ¿de qué manera somos guardados o mediante qué somos guardados por el poder de Dios? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Entonces, una persona, un cristiano que tiene una fe genuina, déjeme decirle que esto lo cree. Y esto lo hace vivo en su vida. Sea las circunstancias que esté viviendo, pase lo que pase, usted debe de estar tranquilo. ¿Y sabe dónde se ve la tranquilidad del cristiano? En un temblor. En un temblor. Yo me acuerdo, era yo niño y estaba yo con mi papá en el mercado, en el Melchor Ocampo, y empezó a temblar. Y toda la gente, si nunca ha estado usted en un temblor, en un mercado, todos empiezan así, los gritos y uno es niño, uno hace lo que el papá hace. Y yo me acuerdo que mi papá agarra y se recarga en el mostrador. Mi papá eran carniceros. Entonces él se recarga en el mostrador y me hace tranquilo. Y me dice que vea yo, antes en el mercado Melchor Ocampo, en cada esquinita había señoras que vendían tortillas a mano. ¿Sí se acuerdan? Todavía hay. Acuérdate de mí, mi hermano. Entonces, una señora que estaba ahí, estaba un señor, y me dice, me acuerdo que mi papá se recarga y me dice, mira, era un señor, era un mudo, y él se quita su sombrero y hace así su mano en medio del temblor. Pues él no podía gritar, era mudo. Entonces me dice, mira, y me dice, tranquilo. Una señora pasó y que se tropieza con un guacal. No, un caos, se sangró. O sea, el temblor pasó. Y me dice, no pasa nada. ¿En qué Dios confiamos? Y bueno, hubo quien se rompió la rodilla, quien se cayó allá afuera, casi lo atropellan en la calle. Muchísimas cosas por salir corriendo, por no confiar. Y agarra y se cruza miradas el mudo, el señor, un señor del campo, y cruza miradas con mi papá y así como que,
Ahí sí se entendieron en ese idioma, ¿no? Ya pasó. Y personas que aparentan mucha religiosidad, que aparentan mucha confianza en Dios, en un temblor usted se da cuenta si en verdad confía en el Señor. Ahí se da uno cuenta. Es cuando se pierde el caos. Estoy hablando de un temblor, hermano. Nosotros básicamente estamos en una zona sísmica. Fácil, una vez al año tiembla. Y hay gente que aún así no se acostumbra y tiembla y pierden la cabeza. Ahora, imagínese la gravedad en un hijo de salud o la gravedad en un padre o alguna circunstancia económica o alguna circunstancia laboral en la cual el temple se te viene a probar. Va a ser muy difícil y las personas van a empezar a cuestionar. Es que yo ya estoy dudando si Dios existe, es que yo estoy dudando si en verdad Dios me ama. En ese tipo de circunstancias es cuando se prueba la fe de las personas. Dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si usted no cree, hermano, entonces no va a tener la confianza de que es guardado en el hueco de su mano. Nosotros debemos de creer, debemos de tener una fe firme en el Señor y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Para que nosotros nos afirmemos en el Señor, debemos de tener un alimento constante de la palabra para que tengamos una fe firme. Dice para alcanzar salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y yo le voy a decir esto, hermano, estamos en el contexto de que iban a matar a los cristianos. Y primero les dice gracia y paz, y después les dice que se alegren cuando los van a perseguir. Entonces Pedro, desde el contexto que ya les está diciendo, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ustedes son cristianos. Son cristianos porque el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó es el que compró sus vidas y compró y se llevó todas sus culpas, sus enfermedades y sus pecados en la cruz. Entonces ustedes deben de estar tranquilos porque mediante la fe que ustedes tienen son guardados en el hueco de su mano. Por lo cual vosotros alégrense en medio de la crisis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Señor, ¿por qué me estás diciendo que me alegre? Porque hoy entiendo que estoy en el hueco de tu mano seguro. Pero ¿por qué vienes a decirme que por un poquito de tiempo voy a ser afligido? Y aparte que vas a someter a prueba mi fe. ¿Por qué? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que va a ser hallado en alabanza, gloria y honra? Nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, ¿por qué tiene que ser sometida a prueba? Se supone que tenemos fe. Somos cristianos, tenemos fe. Nos congregamos, aplaudimos en las alabanzas, lloramos en la adoración. Cuando está predicando el predicador, yo digo amén. ¿Por qué tiene que ser sometida a prueba mi fe? Dice más adelante, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Voy a leerles un poquito. ¿Por qué tiene que ser sometida a prueba nuestra fe?
Regresando a la historia de Tácito en Roma, quiero que escuche esto. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón fijó la culpa e infligió la más exquisita tortura a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy maliciosa comprobada por el momento estalló de nuevo, no solo en Judea, que fue la primera fuente del mal. Dice, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de cada parte del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. En consecuencia, primero se arrestó a todos los que se declararon culpables. Luego, sobre su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de disipar la ciudad o de destruir la ciudad, sino ya más que nada por el odio a la humanidad. Se añadieron burlas de todo tipo a las muertes de ellos. Cubiertos con pieles de bestias, fueron despedazados por los perros y perecieron. Fueron clavados en cruces, fueron condenados a las llamas y quemados, para que sirviera de iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y estaba exhibiendo un espectáculo en el circo. Mientras se mezclaba con la gente vestido de auriga, se paró en lo alto de un automóvil. Auriga era el que manejaba la carreta con los caballos. Dice, por lo tanto, incluso para los criminales que merecían castigo ejemplar, surgió un sentimiento de compasión por lo que le estaban haciendo a los cristianos, porque no lo era como parecía por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre que estaban siendo destruidos. La pregunta que hice, ¿por qué tiene que ser sometida a prueba nuestra fe? Acá dice el historiador, se arrestó a todos los que se declararon culpables. ¿Culpables de qué? De ser cristianos. Estos hermanos, lo que pasó es que llegaba el ejército romano a donde sabía que había gente cristiana y solo preguntaban, ¿cristiano o no? Imagínense, si una persona creyente se retracta, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos retractaríamos? Su fe fue puesta a prueba con una sola pregunta. Y ellos sabían el desenlace de lo que iba a pasar de su respuesta. En el momento en el que ellos dijeran sí, ellos iban a decir culpable al fuego. Culpable, crucifíquenlo. Culpable al circo. Pablo les escribe a los que estaban más lejísimos y les dice, por un poco de tiempo es probable, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Nosotros, hermanos, nadie nos ha venido a preguntar, ¿eres cristiano? Y el desenlace de mi respuesta, si es sí o no, va a ser la muerte. Nadie de nosotros. Pero con una simple cosita que esté pasando en nuestra vida, hermanos, con un simple temblor, salimos corriendo con los pelos parados, porque se nos olvida que estamos guardados por el poder de Dios. Se nos olvida que nuestra confianza está en Él. Estos hombres y mujeres, niños, imagínense, hermano, un varón que iba con su esposa embarazada y que a su esposa la bañaban en sangre y se le echaban a los leones, o que agarraban a sus hijos y se lo echaban a las hienas y los hacían que vieran. Pedro no pasó más de 2 años, hermano. Pedro, cuentan los historiadores, que Pedro andaba en su ministerio con su esposa. Y cuenta la historia que cuando a Pedro lo iban a crucificar, dijeron, pero primero que vea cómo muere su mujer. Y pasaron a su esposa primero y la crucificaron y la mataron delante de Pedro. Y cuenta la historia que le decía, acuérdate de nuestro Señor, acuérdate de nuestro Señor, porque su fe era puesta a prueba. Cuando muere la esposa, va Pedro y Pedro dice, yo no tengo el derecho de morir como mi Señor. Entonces lo crucificaron de cabeza a Pedro.
Busque la historia, búsquelo. Historia de los mártires. Eso fue lo que pasó. En nuestro entorno, en nuestro contexto, hermanos, si acaso una aflicción, ¿por qué será una aflicción? Pues porque el brazo me duele desde hace 6 meses. ¿Qué otra cosa? Que porque se me rompió el lente, ¿no? Que porque pues me tengo que ir en taxi porque no tengo gasolina en el auto. O lo peor, ¿no? Me voy a ir caminando porque no tengo dinero. Pero el cristiano, hermano, si no tiene dinero, no voy. Tal vez es una señal. Pero es que vamos a ir a la iglesia. No, Dios sabe que no puedo ir. ¿Por qué? América Monterrey. ¿No? Si Dios supiera que eso es una prueba para mí, lo hubieran pasado el sábado, no el viernes. Así es el cristiano. O sea, eso es lo absurdo de las aflicciones de nosotros. Es lo absurdo de nuestras aflicciones. Que se te acabó el gas. No, en lugar de que te bañes con agua fría y te vayas al templo, no, Dios sabe que me hace daño el agua fría. Bueno, no te bañes, no, mejor no voy. Eso es lo absurdo de nuestras aflicciones. A estos hombres, mujeres, niños, ancianos los mataron por decir, soy cristiano. Y el apóstol Pedro escribiéndoles que hay esperanza en medio de las aflicciones. Nosotros, ¿cuáles son nuestras aflicciones, hermano? ¿Cuál es la aflicción de un hermano de la Iglesia Bíblica del Valle? ¿Qué podemos llamarle aflicción? ¿Que me peleé con mi esposa? Pero nos peleamos por mi culpa. Eso no es aflicción. ¿Cuál es el punto de mi aflicción? Hay muchas cosas, hermano. Hay muchísimas cosas. Decía mi hermano, que llegaste, que no fuiste a trabajar y te descontaron un día, esa no es aflicción. Te descontaron un día porque no fuiste a trabajar. ¿No? O sea, son cosas que nosotros intentamos embonar como aflicciones, no son aflicciones. Pero con eso que no es aflicción, nosotros, hermanos, nos atrevemos a claudicar en nuestra fe. Cuando nuestra fe es sometida a prueba, reprobamos. Reprobamos. Dice el versículo 6, vuelvo a leerlo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo estaba leyendo este versículo, hermano. O sea, sinceramente, hermano, yo digo, imagínate que sabes que están matando a los cristianos en tu entorno y que el hermano que tiene la autoridad apostólica y espiritual te mande una carta y te diga, pues mira, hermano, pues puede ser que sea necesario que tengas que ser afligido. O sea, échame la mano. O sea, si lo analizamos así, hermano, o sea, el apóstol escribiéndole al cristiano que es muy probable que vas a ser afligido. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy sabemos, hermanos, cuál es el desenlace de nuestra historia. El desenlace es un desenlace eterno con Cristo. Y cada uno de nosotros, hermanos, muchísimas veces claudicamos por cosas absurdas. Verdaderamente hay cosas que son importantísimas y no deberíamos ni siquiera dudar de que estamos guardados por el poder de Dios. Ni siquiera nuestra fe debería de venir a ser tambaleada. Cuando el sismológico dice que hubo un temblor de 1 grado y las personas ya están llorando. Creo que cuando pasa el camión de la basura tiembla más fuerte, hermano. Y tú porque el sismológico dijo, ya estás con el Jesús en la boca.
nuestra fe claudica por cosas absurdas. Mantengámonos firmes, mi amado hermano, mi amada iglesia, para que cuando sea sometida a prueba nuestra fe, alcance alabanza, gloria y honra. Meditemos. Yo creo que usted se vaya, hermano, meditando de qué manera las aflicciones que han rodeado su vida han sido por el Evangelio. ¿Y cuántas de las aflicciones que rodean su vida han sido buscadas por usted mismo, por estar lejos del Evangelio? Ahora, si en verdad hay una fe genuina en cada uno de nosotros, entonces mantengámonos firmes en esa fe, en la cual somos guardados por el poder de Dios. Él no nos va a soltar, Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él siempre nos va a estar cuidando, vamos a estar protegidos en el hueco de su mano. Pero no nos atrevamos a negar nuestra fe. No nos atrevamos. Pónganse de pie. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Y si hacer lo correcto, hermano, implica que nuestra fe sea probada, pues entonces haz lo correcto. Hagamos lo correcto para que seamos hallados en alabanza, en gloria y en honra. Muchas veces algo tan sencillo como en el trabajo te piden hacer una finanza. Todos lo han hecho, vamos a hacerla. Y si tú dices, no. Muchas veces, amado hermano, el que te invitó solo lo hizo para probarte, a ver si de veras es cristiano. Ha pasado otras veces. La mayoría dice, pues todos lo hacen, ese es mi jefe, vamos a hacerlo. Entonces, cuando lo hacemos, lo único que evidenciamos es que somos igual que los demás. Mantengámonos firmes para que nuestra fe no claudique, porque siempre hay una esperanza en medio de las aflicciones. Vamos a orar y después de la oración, le voy a pedir a mis hermanos que quiten las primeras dos hileras porque vamos a tomar la Santa Cena. Así que vamos a terminar esta palabra y vamos a continuar con la Cena del Señor. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy gracias en esta mañana, porque usted, oh Dios poderoso, nos ha hablado y hoy hemos meditado, Señor, en los ejemplos de cada uno de estos hombres y mujeres en la historia que padecieron por usted, que no dudaron en decir yo soy cristiano, con aflicciones auténticas, oh Dios, en las cuales su vida corría riesgo, y no estaban dispuestos, Señor, a negar su fe por guardar su vida. Señor, muchas veces nosotros claudicamos en nuestra fe por cosas absurdas, por cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. Y nosotros claudicamos, oh Dios, y empezamos a perder la esperanza y empezamos a dudar de que si usted está con nosotros. Perdónenos, Señor, y ayúdenos en esta mañana, en este día, a fortalecer lo que usted quiere fortalecer en nuestras vidas. Que en el momento, Señor, que venga la aflicción, usted nos recuerde a través de su Espíritu Santo que nos tenemos que mantener firmes porque usted está con nosotros. Dice su palabra en Judas, oh Dios, que usted nos guardará sin caída. Y nosotros lo creemos. Cuando venga el momento de la angustia, de la tentación, el momento de la prueba, Señor, usted estará con nosotros fortaleciéndonos a través de su Espíritu Santo. Señor, y nosotros, sin merecerlo, seremos hallados en alabanza, en gloria y en honra cuando usted sea manifestado. Y por eso nos gozaremos, oh Dios, con usted. Le doy gracias, Padre mío, por esta palabra. Le pido, Señor, que cada uno de mis hermanos se la lleve en su mente y en su corazón y que medite en esa palabra, Señor. Ya no es tiempo de claudicar,
Ya no es tiempo de flaquear, sino es tiempo de mantenerse firmes en usted. Le doy gracias, Padre eterno, por su bondad, por su inmenso amor, por su misericordia, por la esperanza que usted nos da, por esa paz, por ese amor y por esa alegría, por ese gozo, Señor, que se manifiesta por el simple hecho de que estamos seguros en usted. Le doy gracias, Padre, porque sabemos, oh Dios, que este gozo que hay en nuestros corazones no se define ni se manifiesta solo porque nos va bien un día, sino se debe de manifestar constantemente en la vida del creyente por la esperanza que hay en usted. Le doy gracias, Padre mío, porque usted ha sido bueno, porque usted está aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Déselo fuerte, hermano.